Buenas tardes, pues bienvenidos a todos a esta charla, una plática muy informal sobre palabras que construyen mundos, los mitos en la literatura infantil y juvenil. Como ven por este cartoncito, soy Cristina Urrutia, directora de Ediciones Tecolote, que si algunos de ustedes conocen nuestros libros, son los libros que tienen la misión de divulgar el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Y pues por eso estoy aquí, porque con Ana Paula Ojeda y con Juan Palomino hicimos una colección sobre mitos. ¿No se oye? Hicimos una colección sobre mitos que justamente les vamos a mostrar para ejemplificar el tema de los mitos. Los títulos deben conocer ustedes: Ladrón del Fuego, Jaguar Corazón de la Montaña, Monos Mensajeros del Viento y otro libro que publicaron con SM sobre el Popol Vuh. Brevemente voy a decir las cosas que importan para esta plática sobre Juan y sobre Ana Paula. Juan Palomino es un joven ilustrador, como verán, que estudió filosofía en la UNAM, pero que pronto decidió plasmar sus dudas y su visión del mundo en imágenes. Juntó su libro de Sócrates con lápices, el de Platón con pinturas, y se ha dedicado a la ilustración de libros para adultos y también afortunadamente para niños. Digo afortunadamente porque Juan está teniendo una carrera muy exitosa y ha ganado muchos premios. Les digo algunos de ellos: él ganó la 4ª edición del Catálogo Iberoamericano de Ilustración, el concurso del cartel Invitemos a Leer, y el más importante, en el 2016, ganó el premio al joven ilustrador en la Feria de Boloña, al mejor joven ilustrador. Es un premio internacional muy, muy importante, y la ganó en el 2016 con las ilustraciones de este libro que ven aquí, que se llama El Mono. Estos prelibros han ganado muchos premios: el White Ravens, el Antonio García Cubas de Lina y demás y demás. Los libros, ustedes maestros y promotores de lectura quizás los conocen porque están en salas de lectura, están también ganaron en Libros del Rincón. Ana Paula Ojeda estudió la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la UNAM. Ella se interesa en la recuperación de los conocimientos tradicionales y de los idiomas indígenas en México. Se dedica a las prácticas educativas como acciones políticas y a proyectos de desarrollo local y de educación ambiental. Actualmente, digo todo esto porque está muy ligado a los libros que ellos hicieron. Actualmente ella coordina un proyecto muy interesante, un proyecto educativo y de vinculación social en una asociación civil que se llama Amigos de Colig, ¿qué se dice? En la Sierra Norte de Puebla, que no voy a hablar de este proyecto porque ella lo dirá mejor que yo, y tiene mucho que ver porque ellos llevaron estos libros y trabajaron con ellos ahí en la Sierra de Puebla. Bueno, pues empezamos. Voy a hacer unas cuantas preguntas en plan muy informal y ambos responderán. Ana Paula y Juan, los mitos son muy complejos, como sabemos. Se han escrito grandes libros sobre los mitos. Uno de ellos es nuestro gran antropólogo López Austin, ha escrito sobre los mitos, y sabemos que se entienden en muchos aspectos. En algunos libros juveniles aparecen solo en sentido narrativo, como una historia simple, o con maravillosas ilustraciones, ahí en su sentido estético. Pero existen también otros sentidos, sabemos, más amplios de esto que son los mitos: el sentido social, el sentido cosmológico. ¿Qué sentido han dado ustedes al concepto mito en sus libros? Sí, hola. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de poder participar en este evento. Pues creo que esa es la pregunta como más importante para empezar a hablar como de estos libros. Para nosotros, por diversas razones, los mitos, más que simples historias o cuentos, o muchas veces se les suele como usar como sinónimo
tanto de cuento como de leyenda, como de mentira, ¿no? Como de engaño. O sea, para nosotros el mito es la forma en la que los humanos nos hemos narrado a nosotros mismos y hemos narrado nuestra relación entre humanos con la naturaleza, con la vida, con la muerte, con el origen, con el fin de las cosas, ¿no? Entonces, es este sentido el que queremos rescatar y es este sentido el que funciona como motor de nuestra intención de reescribir estas historias. Bueno, y tomando en cuenta sus intereses y su trayectoria, de las cuales hablarán más ampliamente después, ¿qué les movió a escribir esta colección que ya tiene 4 libros y 3 libros, perdón, porque ya el cuarto está por salir, sobre la serpiente? ¿Qué le movió a hacer estos libros? Bueno, yo también quería agradecer mucho la invitación y antes de responder la pregunta, decir que me entusiasma mucho estar en este foro porque justo poder conversar con personas como apasionadas de la difusión de la cultura, de la promoción de la lectura y de la educación, creo que son de las cosas más interesantes que por las cosas que a mí me interesan me pueden pasar. Muchas gracias pues por estar aquí. Sobre la pregunta que haces, Cristina, creo que en lo personal mi interés con respecto a los mitos tiene que ver un montón con mi experiencia en el trabajo práctico. Desde hace muchos años, desde que tengo 14 años, he trabajado en proyectos educativos con adultos sobre todo y a partir de hace unos cuantos años con jóvenes y con niños, proyectos de alfabetización, proyectos de recuperación de idiomas indígenas y bueno, ahora coordino un proyecto justo de educación y resignificación de los conocimientos tradicionales de una comunidad totonaca en la Sierra Norte de Puebla. Y a partir de estas experiencias, que han sido experiencias muy importantes en mi vida, considero que los mitos son fundamentales para comprender la diversidad cultural, que es a partir de comprender los mitos, o sea, esto que decía Juan, las explicaciones profundas que los seres humanos le damos a la realidad, a cómo empezaron a existir las cosas, a por qué el mundo que habitamos es de esa manera y no de otra, a cómo nos relacionamos las personas con el medio ambiente, los hombres con las mujeres, lo que sea. Es a partir de estas historias que podemos, creo, comprender culturas distintas a la nuestra y no solo comprenderlas, sino valorarlas, ¿no? Y pensar cómo trabajar en conjunto. Entonces, mi interés con respecto a los mitos pues tiene que ver mucho con esas experiencias prácticas de trabajo. Y bueno, yo estudié filosofía. Esta es una historia de amor, porque somos novios. Ah, sí, también somos novios. Y entonces, digamos que como que encontramos como fuera de otros puntos de no sé, de empatía y así, el interés por los mitos en sentidos como, digamos, diferentes, pero convergentes. Durante el tiempo en el que estuve en la carrera, a mí me gustaban mucho los mitos porque se me hacían una manera en la que se decía verdad a pesar de todos los prejuicios que hay sobre los mitos. Para mí se dice verdad de una forma en la que ningún otro tipo de discurso puede decir verdad. Es una verdad como muy parecida a la verdad de la poesía, pero que hemos dejado de entender porque hemos dejado de leerlos como se debe leerlos, ¿no? Los hemos leído como literalmente y entonces los hemos vuelto ridículos, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, que decimos, bueno, y entonces por eso el tlacuache se quedó con la cola pelona. Y alguien nos dice así como, no, pero ¿cómo? Si se hubiera quemado todo, no sé qué. Y pues es que no se trata de eso, ¿no? Y porque todo en el mito es metafórico y es simbólico. Entonces, para mí la forma de decir verdad del mito es hablar de una manera como muy íntima de la relación que tenemos nosotros con la naturaleza y con nosotros mismos y de las reglas que se van estableciendo en una cultura que norman cómo, no sé, desde cómo se va a unir la gente en matrimonio hasta cómo va a funcionar los pasos, cada edad, cada transición hacia otro ciclo, cómo va a funcionar su relación con el campo, pero no solo son reglas específicas,
sino que vienen de historias que nos construyen como personas de una manera muy profunda, pues muy primordial. Creo que esas dos cosas se unieron en un interés como por volver a traer al presente y a un público general este tipo de historias. Pues somos muy afortunados de que sean novios, porque la verdad es que como sale bien un libro y como hemos trabajado siempre en Tecolote, es que se relacione, no tan íntimamente, pero bueno, el ilustrador con el autor, y de verdad crean pues esta combinación que es fantástica, ¿no? Junto con el editor, y así salen bien los libros, de verdad. Pero a ver, si estas historias que muchas veces parecen cosas del pasado se sienten tan lejanas, ¿qué tendrían que decirnos los mitos en la actualidad? ¿Por qué son relevantes hoy en día los mitos? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que a mí me gusta mucho y que justo creo que le da sentido como al quehacer que hacemos justo los tres, bueno, con la editorial en estos libros, y creo que tiene que ver con pensar en los mitos como espejos y como ventanas, ¿no? Y en tanto pensamos así los mitos, también estos libros. A lo que me refiero es que en tanto ventanas los mitos nos permiten aproximarnos, justo lo que decía, nos permiten aproximarnos a otras formas de vivir en el mundo, ¿no? A otras culturas, a otras formas de nombrar las cosas, a otras formas de valorar las cosas, de interactuar entre nosotros con la naturaleza, etcétera. Y en ese sentido es que hablo de los mitos como ventana, ¿no? Y ahí creo que es como sumamente valioso pensar en traer los mitos como al presente y darles como importancia no solo en la literatura académica o en la literatura justo de investigación, sino en la literatura infantil y juvenil, porque creo yo que una de las cosas más importantes que hay que trabajar con los niños, con los jóvenes, es evidenciar la multiplicidad de mundos que conviven todo el tiempo, ¿no? Y más en un país como México, en donde hay al menos 65 culturas distintas, que significa 65 formas de entender la realidad distintas y más de 300 variantes de esos idiomas. Es una locura de riqueza, justo no en términos de trajes típicos y bailes y artesanías, sino de algo mucho más profundo que creo que los mitos revelan, que es una forma de entender las cosas, ¿no? Y que eso se expresa en prácticas culturales específicas. A mí la diversidad cultural me da muchísima emoción y me llena de emoción también vivir en un país tan diverso y tan rico, y bueno, creo que en ese sentido es importante como traer el mito otra vez como a la luz de la literatura infantil y juvenil. Nada más ahí yo también quisiera decir que de pronto vemos los mitos como cosas justo del pasado, ¿no? Y además con una visión, creo yo, como sumamente racista y despectiva, que tiene que ver con que los mitos son esas cosas que los salvajes contaban antes, ¿no? Que están superados, que nosotros como personas modernas, en todo caso nos aproximamos a ellos como historias curiosas o como historias folclóricas, pero no con una seriedad y con una profundidad que creo que ameritan, ¿no? Y la otra razón, la otra cosa que decía es que los mitos se pueden entender justo también como un espejo, ¿no? Y aproximarse a ellos como un espejo para vernos a nosotros mismos. Pero igual tú quieres como andar en esa parte. Pues sí, justo creo que lo que te permite abrirte al otro, a la historia que es el otro, a la historia que ha construido ese otro y su cultura, te permite también ver tu propia realidad, que a veces se asume como el producto de otras historias, ¿no? Y en ese sentido, volverte a mirar a ti mismo lleno de historias que nos han construido desde hace cientos de años, ¿no? O sea, como que de pronto parece que nosotros somos como una especie de personas que partimos de algo que sí es como lo real y lo concreto, y son los demás, en términos como un poco peyorativos, los que viven en estos cuentos y en estas, todavía como en las leyendas, ¿no? Y creo que
abrirse a leer un mito y a leerlo en esta clave como de una explicación simbólica que nos habla íntimamente, nos permite también mirar cómo estamos construidos por lo mismo, ¿no? No sé, sí. Justo en esto que decía Juan, o sea, creo que los mitos nos revelan eso, ¿no? O sea, cómo los seres humanos nos hemos construido en historias, pues, todos, todas. Y eso, creo, previene de un sentimiento de superioridad que entonces juzga como despectivo lo que es distinto, ¿no? A mí, en mi experiencia de trabajo y en distintos foros, algo que me molesta mucho, por ejemplo, es que las culturas indígenas o bien son despreciadas como de entrada, como inferiores o con un montón de comentarios peyorativos, ¿no? Que están asociados a un montón de prejuicios, o lo contrario, que es mucho más común y me parece igual de grave, son caricaturizados, ¿no? O sea, de pronto hay sonidos de ternura cuando alguien habla en un idioma indígena, ¿no? Hay como una actitud como si estuvieras viendo algo curioso, ¿no? Algo raro, ¿no? Y eso a mí me parece una actitud profundamente irrespetuosa, ¿no? Porque no es concederle a la otra persona su carácter humano y de igualdad, es verlo por encima, justo como una artesanía, ¿no? Como una curiosidad y como personas que se quedaron estancadas como en un pasado que en todo caso nos hace gracia, que nos da como motivo como de turistear o de tomar fotografías o de hacer un montón de cosas, pero no como un interlocutor válido de cómo tenemos formas distintas de experimentar la realidad, ¿no? Y cómo esas formas distintas son valiosas y son válidas y tienen cosas que decirnos, ¿no? Y creo que eso ha sido un error como bien común, como de pensar que tenemos mucho que enseñar y no aceptar que tenemos mucho que aprender también, ¿no? Bueno, y estas historias que pueden parecer en un momento dado como algo lejano y demás, ¿cómo es que ustedes las adaptan? ¿Cómo hacen que migren de una cultura a otra? ¿Cómo hacen que puedan ser leídas por un joven lector hoy día? ¿Tú? Bueno, creo que por un lado creo que es como importante pensar en que estas narraciones míticas, muchas tienen, al menos con las que hemos trabajado, tienen orígenes en la época prehispánica, ¿no? Y siguen estando presentes en cosmovisiones de varios pueblos mexicanos, pero por supuesto que se han ido transformando, como se transforman los grupos humanos. Entonces, en ese sentido, una primera traducción, diríamos, estábamos platicando cómo llamarle, una primera adaptación, no sé, de las narraciones míticas tiene que ver con darle vigencia en la actualidad, ¿no? Hay narraciones míticas que tenían como un montón de significados y de, ¿cómo lo digo? Que tenían pertinencia en contextos específicos que se transformaron. Y entonces es cómo hacer que esas narraciones ahora, en el presente, a nosotros, los que estamos reunidos en esta sala y las personas con las que compartimos esas historias, nos signifiquen todavía, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer una traducción, llamamos así traducciones, en términos temporales, ¿no? Cómo esas narraciones en el presente nos hablan y no tiene que ver con transformar las narraciones ni con intentar como adaptarlas a situaciones en específico, sino tiene que ver con pensar en el sentido profundo de esas narraciones, ¿no? De qué cosas nos hablan. Por ejemplo, el libro del jaguar, El corazón de la montaña, creo que nos habla de cómo los humanos concebimos la inmensidad de la muerte, ¿no? Cómo le tememos a la muerte y cómo pensamos en la muerte siempre en relación con la vida, ¿no? Con la posibilidad de estar vivos en tanto hay muerte, ¿no? Y creo que eso es justo lo que decía Juan, es una verdad que nos sigue interpelando a nosotros ahora, ¿no? Yo creo que todos aquí le tememos a la muerte, ¿no? Pensamos en la muerte. Entonces, una es en ese sentido. En otro sentido, creo que es necesario hacer… Ay, perdón, ¿puedo? Sí. Es que se me fue el avión, pero quería decir algo al respecto, que a mí me gusta mucho algo de lo que habla Joseph Campbell, que es como un investigador del mito y una persona que hizo un trabajo de divulgación muy importante del mito, desde la academia, pero hasta hacia un público general, no infantil, pero sí general, y lo que decía era que, como decía Ana Paula, el mito tiene metáforas que llegan directamente a la gente que vive en el contexto de ese mito,
pero luego esas metáforas se tienen que transformar en otras metáforas para que lo que esas metáforas transportan o llevan dentro de sí vuelvan a hablarnos, ¿no? Entonces, digamos que es esa primera traducción. Yo tengo una sí, que justo en esto que dice Juan, a mí me parece, por mis intereses actuales, por mis experiencias actuales, me parece apasionante leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar en el mito de Adán y Eva y en la relación construida entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Probablemente ese mito sus metáforas hablaban en la Edad Media de otras cosas, ¿no? O llegaban a las personas de otras formas, o tenían otros contenidos. Esa metáfora ahora a mí me habla de otra manera y tiene que ver con cómo me pienso a mí misma como mujer, en cómo pienso mi relación de pareja, en cómo pienso eso, que los hombres y las mujeres nos relacionamos en el mundo y un montón de cosas. Entonces creo que es un ejemplo de cómo la idea no es transformar el mito para que entonces Adán y Eva tengan teléfonos y chateen, o de cómo pensar la realidad distinta, sino cómo hay metáforas que nos hablan todavía de situaciones que experimentamos como personas, ¿no? O sea, que para hacer un libro que aparentemente es tan sencillo, veo que es bastante, la complejidad es enorme. Ustedes tienen que hacer todo un proceso, por ejemplo, en el de Jaguar. En todo México hay mitos, hay leyendas sobre el jaguar. Tienen que leer todas estas leyendas, procesarlas, estudiarlas. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué les ha implicado hacer estos pequeños y sencillos libros? Pues justo, bueno, en esta cosa como de las traducciones está esta cosa temporal, y luego también es tratar de traducir unos elementos de la narración mítica y de lo simbólico ahí que son diferentes en cada cultura, ¿no? O sea, quizá alguien que viva cerca de jaguares le parezca muy inmediato relacionarlo con ciertas cosas, ¿no? Con la noche, con la oscuridad, con lo terrible de la naturaleza, con ese depredador que es el depredador que está como por encima de todos. Pero estos libros, si van a llegar, esperemos que a ese público, pero también a otros, pues tenemos que poner eso sobre la mesa, ¿no? Entonces esa, digamos, es una siguiente traducción, que es una traducción cultural. Luego hay una traducción que es como de lo académico a la intención de darlo a conocer a un público más general. Y ahí no sé si quieren. Y bueno, es que estamos así, echándonos la pelota. Justo esta traducción de lo académico a lo, pues no sé cómo llamarlo, a lo que todos los demás personas leemos. De difusión. Ajá, de difusión, exacto. Sí. Justo ese fue también uno de los motivos por lo que Juan y Cristina y yo decidimos como llevar a cabo este proyecto, y tiene que ver con que esto que yo decía antes, ¿no? Que bueno, no sé si lo decía, pero que pienso que los mitos parecen material de lectura solo para los niños, ¿no? Porque justo no nos acercamos a los mitos con la profundidad que yo creo que ameritan, y entonces son historias para niños, o son, ¿no? ¿Me explico? O tienen como esta dimensión, o son el tema de investigación de grandes académicos, y entonces los textos que se producen en torno a mitos son justo textos para un público súper reducido, ¿no? O sea, nosotros a lo que nos enfrentábamos era a que los libros que nos apasionaban sobre mitología eran libros súper grandes en un lenguaje bien académico, y que eso también restringe la posibilidad de acercarse a estas historias en esa dimensión profunda. Yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero en mi experiencia, la forma de acercarse a los mitos fuera de estar en una comunidad en la que ese mito se cuenta y se repite y tal, la forma, digamos, escrita es o en libros para niños, en los que muchas veces el mito está contado de una forma súper simplificada, ¿no? O sea, yo diría de pronto está contada como para bobos, o sea, como un cuento, bueno, como un cuentito, digamos, o en publicaciones académicas muy complejas que van dirigidas a un público bien específico. Entonces, esta traducción de la que hablaba Juan, de hacer que esos materiales producidos en la academia, que tienen muchísimo valor y muchísimas cosas que decir, pudieran hablarle también a un público más general, esa traducción es necesaria, ¿no? Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos es de investigación, es hacer una investigación sobre lo que justo grandes académicos e investigadores han dicho de los mitos, para pensar cómo acercar esas interpretaciones y esas reflexiones
a públicos mucho más amplios en historias más cortas y que además tienen una función literaria, no analítica, no solamente justo de análisis y reflexión académicas. Y ahí habría un último paso, y antes una nota a eso. Lo que nos permite también este tipo de libros es una especie de licencia creativa en el que podemos un poco jugar fuera del rigor académico y juntar versiones de los mitos sin la necesidad de querer apelar como a un original primero, a narración súper auténtica, que además no existe, ¿no? O sea, porque es tradición oral, pues. Y entonces, como que, digo, este siempre es un riesgo, pero la intención es rescatar como lo que consideramos que es el espíritu profundo del mito, sin las limitaciones de lo que sería un trabajo académico, ¿no? En el que tendríamos que hablar, bueno, esta es la versión de esta región en específico y esta es la de esta otra, ¿no? Sí. Sí, que justo en esta labor de leer un montón de versiones distintas, por ejemplo, del mito, de cualquiera, del mito del tlacuache, del jaguar, lo que hacemos muchas veces en el texto es decir, algunos cuentan qué tal, pero otros cuentan qué tal, ¿no? Eso en un texto académico tendría que tener 5 pies de páginas diciendo, esos algunos son la cultura tal, que según no sé quién dijeron con el registro de, ¿no? Y entonces eso también es una aproximación distinta, pues, a las narraciones. Yo no quiero para nada quitarle mérito a los trabajos más de análisis y a los trabajos más académicos, pero no puedes llevar eso a una narración literaria, ¿no? Claro, eso es otra cosa. Esto es justamente divulgar. Exacto. Y es con toda la complejidad que tiene, por eso digo yo que se ven como unos libros simples, pero que hay atrás toda una gama de investigación y requiere de una traducción. Y me acuerdo muy bien en la presentación que hicimos del libro a López Austin, que justamente decía, gracias, los investigadores estamos felices que este trabajo se haga porque ellos les tienen mucho miedo a no meter 10 pies de página, ¿no? En cada, como dice Sutanito, pero dice Venganito, y justamente el que divulga debe hacerlo sin hacer un texto sonso, ¿no? No se puede empobrecer el texto, pero se debe decir de una manera clara para que llegue a un lector no especializado. Y en este caso fue bastante literario y yo debo decir que también bastante estético. Sí, en ese sentido, Juan, ¿tú podrías quizás decirnos algo sobre la parte de la ilustración? Porque si fue complejo el texto, la ilustración más aún, supongo. Entonces, ¿cómo enfrentaste esto de la ilustración? Claro, pues justo es como otro nivel de la actualización y de la, digamos, reinterpretación o actualización, digamos, de este tipo de narraciones, pero ya en el lenguaje gráfico, ¿no? Nosotros no queríamos separarnos por completo de referentes propios, tanto en la iconografía prehispánica, como las paletas de color, como una serie de referentes plásticos que te hacen sentir que esto es de aquí, pero también pensamos que es un potencial autoengaño entregarse totalmente como a esta cosa como de, bueno, si existe el códice tal o el mural con un jaguar en tal lugar de Chiapas, voy a usar esa imagen para representar al jaguar, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, estos símbolos significaban muchas cosas, cada elemento de una imagen prehispánica significaba mucho para el que lo veía en ese tiempo, pero que ahora nosotros lo pongamos nada más porque así era, no abre su sentido para el público actual, ¿no? Entonces nosotros al mismo tiempo que tomamos estas cosas y que las incorporamos, queremos tener también una, digamos, interpretación gráfica que le hable a las personas de este momento, pero que conserve sobre todo la fuerza como originaria y fundadora del mundo, del mito, ¿no? O sea,
lo que era, al menos creo que nuestra intención al pensar las imágenes y así, es que tú las veas y aunque sea una imagen como esta, que es como muy digital, muy contemporánea, sientas como que que te están contando una historia que es muy fuerte, ¿no? Y que es muy nuestra. Sí, yo diría que es muy nuestra. Cuando la primera vez llegó Juan en la FIL con sus ilustraciones, yo me quedé así como impactada, porque dije, es justo lo que necesitamos, es esa fuerza, sus colores, su forma de expresión, era nuestra sin caer en folclorismos, en que muchas veces se cae en una ilustración folclórica, sobre todo cuando se tratan temas mexicanos como los mitos. Y esto no, creo que tu posición es muy válida y tiene además un resultado muy bello y muy que expresa lo que es total, la riqueza del mito y la fuerza del mito, ¿no? Para un mito fuerte requieres una expresión pictórica fuerte también, y tus libros así son, sus libros, perdón. ¿Y puedo decir algo de eso? Que justo a mí algo que me gusta mucho, eso de las ilustraciones, es que en tanto son nuestras historias, pues, son historias que también nos han construido y a las que nos acercamos también de una manera muy emotiva, ¿no? Creo que es totalmente válido pensar en transformarlas y en reinterpretarlas y en cambiarlas, y yo creo que, bueno, a mí me ha pasado, supongo que a ustedes también les ha pasado, que vas a un museo o a un sitio arqueológico y ves imágenes prehispánicas y necesitas como ayuda para entender exactamente qué narran esas imágenes, ¿no? Hay imágenes muy claras, ¿no? Hay figuras que sabes qué representan, y hay muchas otras, yo diría la mayoría, que son un misterio, ¿no? Y que para grupos académicos, especialistas en los temas, igual el misterio se ha ido aclarando, pero para un público general son muy sorprendentes, a mí me gusta muchísimo, pero es oscuro su significado. Entonces, un poco ahí es pensar los referentes prehispánicos, si nos han dejado de hablar a nosotros, cómo darles la vuelta y cómo utilizarlos, pero para tener imágenes que sean potentes y que nos transmitan pues lo que queremos que el mito transmita, ¿no? Y en ese sentido creo que también el trabajo del texto, del que tú podrás hablar más, trata de conservar y de jugar con ciertas cosas, ¿no? Sí, pues. Sí, por favor, Ana Paula. Cierto. Sí. No, sí, justo que, por ejemplo, a la hora de escribir el texto, lo primero que hacemos, porque sí, Juan hace más la ilustración, yo hago más el texto, pero pasamos mucho tiempo juntos, entonces los dos hacemos ambas cosas un poco, peleas y todo, o sea, el drama de pareja también. Sí, no es tan bonito. No es tan romántico como… en fin, el punto es que cuando hacemos el texto, lo primero que hacemos sí es una investigación, ¿no? Y esa yo creo que es de las partes más largas, ¿no? Y es conocer justo el trabajo de investigación de académicos que se han clavado años en investigar y en recuperar estos mitos desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Y en ese sentido, cada libro ha sido asesorado por un antropólogo o historiador de la UNAM, y eso a nosotros nos ha dado mucha confianza de saber que al menos en términos de difusión vamos por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un trabajo de investigación y a partir de eso, teniendo un montón de material y un montón de notas y muchísimos textos, muchísimas versiones, muchísimos significados, por ejemplo, ¿no? Estos 3 animales, los monos, los jaguares y los tlacuaches, en México, en un montón de culturas, tienen muchos significados distintos, ¿no? Están asociados a muchas cosas distintas, no solo ahora, sino históricamente. Entonces, tenemos que elegir, justo. Entonces, con base en eso, pensamos en una narrativa, pensamos en la historia que queremos contar. La del tlacuache es una historia muy concreta, por ejemplo, es como el tlacuache va en busca del fuego y se lo roba, pero la del jaguar, por ejemplo, es mucho más abstracta, ¿no? Es como el papel del jaguar en la cosmovisión de ciertas culturas, como fuerza devoradora y generadora de vida, es algo más abstracto, más complejo, bueno, no sé más complejo, pero bueno, pensamos en la historia que queremos contar y bueno, empezamos a trabajar borradores y algo muy importante es cómo hacer que en esa historia que es mucho más breve que los libros que leímos, ¿no? Son unas cuantas páginas, cómo hacer que el mito no pierda su dimensión simbólica, ¿no? Que es justo lo que yo decía como hace rato. O sea, yo he leído muchos mitos para niños y algo que me parece increíble es que los mitos para niños de pronto están contados igual que como se cuenta un cuento.
y los mitos no son cuentos. Si los contamos como un cuento, son aburridísimos, ¿no? O sea, y son muy básicos, o sea, el tlacuache fue en busca del fuego, se lo robó, se quemó la cola y luego le dio el fuego a los humanos, ¿no? Es un cuento que si te cuentan como cuento, más bien es un mito que si te cuentan como cuento, pierde toda su dimensión simbólica y es bobo, pues, es básico, ¿no? Lo que tienen los mitos que decirnos tiene que ver más con los significados y con los símbolos, ¿no? O sea, el tlacuache, al ir en busca del fuego, abre justo un flujo entre lo divino y lo humano, y al entregar el fuego a los humanos es una acción civilizadora brutal, porque en tanto los humanos controlan el fuego, empiezan también a hablar, por ejemplo, y todas las demás cosas que hay en el mundo, como los animales, se callan, y solo los humanos tienen la palabra. ¿Y qué significa tener la palabra? ¿Qué significa tener lenguaje en ese sentido, ¿no? Y justo con el fuego se roba también el maíz y el mezcal y el tabaco, que son cosas divinas que te acercan a lo divino, y en fin, ¿no? Y entonces ahí se van abriendo sentidos. Y justo, no sé si han visto un tlacuache, son animales muy feos y muy adorables al mismo tiempo, que se hacen los muertos, ¿no? Los tlacuaches. Justo todo el mito del tlacuache tiene que ver con el sacrificio y con que al tlacuache lo matan y revive de la muerte, ¿no? Y entonces, a lo que voy, es que ya me clavé con el tlacuache, pero a lo que voy es que los mitos son símbolos y son metáforas, no son narraciones de hechos que sucedieron o de ficciones, ¿no? Entonces, bueno, intentamos que ese contenido simbólico siga existiendo y siga hablando en el texto, y intentamos también un poco mantener la oralidad, ¿no? O sea, los mitos, justo como decía Juan, son resultado de la tradición oral, y intentamos un poco que tengan ese carácter, aunque el hecho de escribirlo ya traiciona la oralidad, ¿no? Pero bueno. Sí, nada más como que me dejé llevar un poco con la emoción por el tlacuache, y creo que sirve hablar de él para ejemplificar de lo que estamos hablando, que quizá está como en un nivel como muy fuera de lo concreto. El tlacuache roba el fuego, y roba el maíz, y roba el tabaco, y roba el mezcal, el pulque. O sea, cosas que embriagan y cosas que son nuestro alimento y lo que nos conforma, ¿no? Entonces, el tlacuache nos hace humanos, ¿no? Pero también nos pone en contacto con esas cosas que son del mundo de lo divino y que por lo tanto nos hace participar de lo divino. O sea, como que recorta esas distancias, ¿no? Pero este robo le cuesta la vida, por eso al tlacuache lo matan y luego renace. Y no solo le cuesta la vida, sino que esas cosas se tienen que robar, o sea, esas cosas no están hechas para nosotros, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablo de lo que dice de verdad el mito, fuera de para una cultura, que a mí me significa mucho, es como toda transformación del mundo, como toda transformación cósmica, cuesta un sacrificio y cuesta romper una regla, ¿no? O sea, pensemos en cualquier revolución, en cualquier gran transformación de nosotros como personas. O sea, nos hemos tenido que dejar atrás a nosotros mismos para convertirnos en alguien más, hemos tenido que dejar cosas, hemos tenido que romper nuestras propias reglas, ¿no? O sea, esta es la verdad del mito, pues. Es una verdad que funciona en el universo y en la que nosotros nos podemos ver reflejados así de íntimamente. Creo que es un buen ejemplo para hablar como de… Muy bien, Ana Paula. Y Juan, pues antes de que se nos vaya el tiempo, yo quisiera hablar de algo muy importante para los promotores y los maestros. Ustedes tienen además experiencia, eso es lo fantástico. Estos libros los han puesto a prueba, los han trabajado en las comunidades indígenas y demás, en las comunidades también en el campo. ¿Qué experiencias han tenido? ¿Cómo usar estos libros? ¿Qué les dirían ustedes a los promotores y a los maestros? Yo supongo que todos ustedes tendrán muchísima más experiencia que yo en la promoción de la lectura, entonces más bien nosotros vamos a platicar algunas cosas que hemos hecho con estos libros. Como les decía, yo me dedico mucho más a eso que a la escritura incluso, bueno, yo creo. Yo creo que lo primero tiene que ver, o sea, para usar estos libros, para acercarse a estos libros, lo primero es la actitud con la que te acercas a estos libros, ¿no? Justo si te acercas buscando un cuento, pueden parecer extraños. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros le apostamos a hacer libros que tengan distintos niveles como de lectura, ¿no?
O sea, le apostamos a hacer libros que pueda leer un niño de 8 años y parecerle como muy intenso y muy emocionante, aunque no entienda del todo ciertas cosas, que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y si por ejemplo, con niños con los que trabajo, leen el libro del tlacuache, la historia con la que se quedan es justo que el tlacuache va, se roba el fuego, se quema la cola, tal, ¿no? Pero también creemos que hay un nivel de lectura y interpretación para adultos, ¿no? Y que eso enriquece un libro. O sea, yo pienso en los niños con los que he trabajado estos libros y me dan ganas de que cuando se aproximen a estos libros y no tengan 8 años, sino 18 años, lean cosas distintas. Y cuando tengan 50, lean cosas distintas, ¿no? O sea, que son libros que a los que te puedes aproximar justo en niveles diferentes. Por otro lado, lo que decía hace rato, de que pensamos los libros como ventana y como espejo, yo creo que ya en términos concretos de cómo utilizarlos, esa es una buena clave, ¿no? Por ejemplo, en términos como de ventanas, y esto de que yo hablaba con mucha pasión, de cómo de pronto concebimos las personas no indígenas a los que sí son indígenas, no sé, en donde yo trabajo, que se llama Ocomantla, que es un pueblo en la Sierra Norte de Puebla, que es Totonaco, hay una tradición en donde a las mujeres, antes de que menstruen por primera vez, se les pega en la espalda con una cola de tlacuache, ¿no? Bueno, el tlacuache está vivo y luego lo liberan, o sea, el tlacuache no corre riesgo. Y entonces nosotros desde una tradición urbana no indígena escuchamos ese relato y yo he escuchado comentarios como de qué raros ellos, ¿no? Qué salvajes, qué locos que hacen estas cosas tan raras, ¿no? Y justo al aproximarte al mito, en donde el tlacuache es el encargado del flujo de lo divino a lo humano y también del flujo del cuerpo, o sea, se toma, por ejemplo, té de tlacuache cuando estás muy estreñido, o se toma té de cola de tlacuache para las mujeres embarazadas cuando tienen que parir, entiendes que una práctica cultural no sale de la nada y no tiene que ver con si la gente es avanzada o no, sino tiene que ver con las historias que nos han construido, ¿no? Entonces, en este sentido, los mitos evidencian que las tradiciones de diversas culturas tienen un sustento en ese sentido, ¿no? Más allá de los juicios morales, pues. Justo a las mujeres en Ocomantla que les pegan con la cola de tlacuache, les pegan para que no sufran el parto, para que paran sin dolor, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, actividades que hemos hecho en ámbitos mucho más urbanos con estos libros, tienen que ver con pensar en los libros como una ventana en ese sentido. Yo les pongo el ejemplo de la cola de tlacuache y todos los niños dicen, ¡ay, qué raros! Y luego leemos el libro, ¿no? Y cobra otro sentido, una tradición. También, por ejemplo, hay una fiesta en San Juan Chamula en donde los hombres se disfrazan de monos y hay como ciertas bailes y tal. Esa fiesta, sin entender el mito del mono, justo es en todo caso folclórica, ¿no? Dices, ¡ay, qué chistosos ellos que se disfrazan así!, ¿no? No entiendes el sentido profundo de por qué se hacen como esas tradiciones, pues. Entonces, en ese sentido, es como una ventana para entender con profundidad a los otros y poder respetar, ¿no? Y comprendernos unos a otros. Y la otra cosa que decía como espejo, esto que hemos hecho en ámbitos como muy urbanos, es poner este ejemplo de Ocomantla o de la fiesta de San Juan Chamula y luego preguntarles a los niños que por qué ellos le pegan a una piñata, ¿no? Y todos dicen, no, pues por los dulces. Y dices, no, o sea, piénsenlo, son un montón de niños pegándole a una figura de cartón. Qué raro, ¿no? Qué raros son, ¿por qué hacen eso? ¿De dónde viene? ¿Se les ocurrió? ¿Están enojados con la piñata? ¿No? Y entonces es un poco como un espejo, como confrontar que tú tienes un montón de prácticas culturales que de hecho están derivadas de historias, ¿no? O sea, las piñatas vienen de una tradición católica, de los 7 pecados, tal, y entonces cuando cuentas eso, tus propias prácticas culturales se pueden ver como a distancia y se pueden entonces comprender como resultados de mitos o de historias. Y eso te hace, yo creo, tener una actitud de mucha más humildad en primera y también de conocerte a ti mismo y también porque es muy interesante y muy emocionante conocer estas historias. Otras actividades que hemos hecho en este sentido que yo le llamo como espejo, tiene que ver con pensar en cómo los mitos nos han construido. Y algo muy concreto, por ejemplo, hicimos ahora una actividad con adolescentes de stencil y de graffiti sobre la alimentación y los mitos, ¿no? O sea, el mito del Popol Vuh, la creación del mundo, que de hecho es el otro libro, ese yo no tuve nada que ver, ese lo hizo Juan. Bueno, lo hicieron los mayas. Bueno, hicieron los mayas. Principalmente. Y luego Juan hizo su versión, los mayas quichés. Justo el mito de la creación del mundo quiché, el Popol Vuh, y un montón de otras culturas mesoamericanas. La creación del hombre y de la mujer es de maíz, ¿no? Se supone que saben ese mito, somos personas de maíz.
Y entonces, en ese sentido, en una comunidad en la que el Tratado de Libre Comercio ha impactado brutalmente en el consumo del maíz, en el que justo la neoliberalización del campo, el precio que tienen las tortillas, que la gente no quiera cosechar porque le sale mucho mejor irse de albañiles, y un montón de problemas como de la coyuntura actual, tienen otro tono, ¿no? O sea, en tanto tu propia identidad y tu constitución como persona tiene que ver con lo que comes, y comes maíz porque es tu sustento, porque es de lo que estás hecho, justo no literalmente, sino como una metáfora, el maíz adquiere otros símbolos y adquiere otros valores, y no solo es lo que te comes como te comes unos chetos, es lo que te comes en sentidos como más profundos, y eso permite hablar de otras cosas, ¿no? De cosas políticas, de cosas como culturales, de migración, de justo con estos adolescentes, a partir de eso hablamos de cómo consumen, de por qué ellos han dejado de trabajar el campo, de por qué desprecian la actividad campesina y sus papás no, de por qué migran, de por qué un montón de cosas, ¿no? Justo, bueno, sí, justo le platicaba a Juan que me contaba mi mamá, que justo creo que son los mayas quichés, pero no son los quichés o los cachiqueles, que el verbo para decir nutrición y alimentación tiene que ver justo con el maíz, ¿no? O sea, comer maíz implica nutrición, no solo comer, sino como alimentación en un sentido como conceptual más amplio, ¿no? Pero bueno, yo me puedo clavar mucho como en estas cosas, no sé si tú quieras. No, pues creo que se acabó el tiempo. Creo que a lo mejor dejamos unas preguntas, un tiempecito para preguntas, pero fue muy interesante ver cómo trabajan ustedes estos libros y creo que han dado ideas a los maestros y a los promotores. ¿Alguna pregunta más para...? Aquí a la derecha. Hola. Hola. Mi pregunta es para Juan. A mí me parece muy curioso que nos comentaste que estudiaste filosofía. Entonces, bueno, yo creo que soy un nuevo fan en esta hora. Me parece asombroso lo que estás haciendo. Porque de donde yo vengo, la cultura es muy importante. Es el Valle de Oaxaca. Pero yo veo cómo muchas veces los artistas se ponen a hacer cosas que le van a gustar a los extranjeros y que le van a gustar a los demás. Y siento que se prostituye mucho esto de la cultura, ¿no? O sea, todos los cuadros tienen chapulines, o tienen maíz, o tienen Claro. Pues es lo mismo, y yo siento que pierde fuerza y esto me parece genial. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue tu formación como ilustrador? ¿Y había YouTube? ¿Tomaste algún curso? ¿Cómo fue que llegaste a hacer cosas como esas? Todavía no había tanto YouTube. Pues como accidentalmente estaba por acabar la carrera de filosofía y me di cuenta de que de que justo el rigor académico no era lo mío y que más bien tenía un lenguaje con el que estaba con el que me sentía más cómodo, que era el lenguaje gráfico, y pensé que la ilustración era como un buen camino, en el que se juntaba como texto e imagen, que son como dos cosas que me gustan. Que ya no. Tomamos este. Bueno. Y está más alto. Pero, ¿cómo aprendiste? Y entonces, a partir de esa realización, momento de quiebre de, creo que no voy a ser filósofo, estudié un diplomado de ilustración en la UNAM también, un diplomado de 6 meses, después del cual, como muy afortunadamente, gané un concurso y sin que me lo preguntara ya tanto, como que se inició una carrera ahí como en la que una cosa fue dando paso a la siguiente y así. Lo que creo que fue muy importante, aunque podía haber considerado un error haber estudiado filosofía, es que mi formación como ilustrador ya estaba como cargada de un modo de ver las cosas, ¿no? Y por lo tanto yo ya no tenía algo que decir, pero tenía cómo enfrentar los textos y cómo enfrentar, digamos, cada proyecto en particular, ¿no? Tenías cómo hacer las preguntas, creo yo, ¿no? ¿Qué? Es que me hablaron las dos al mismo tiempo. Y nada, y pues justo en parte eso fue
como esa actitud como de duda y de como que hay en el fondo de querer reescribir y renarrar estas historias que pensamos que no podíamos como repetirnos, ¿no? Que no se trata como de folclorizar y así, porque folclorizar solo parece que recupera, pero en realidad ciega, ¿no? Porque solo vemos lo mismo que ya hemos visto siempre. Entonces, si queremos como volver a traer al presente, tenemos que conservar, pero también cambiarle la forma a esa cosa, para que nos vuelva a hablar, ¿no? Sí. Perdón, Ana Paula. No, nada más quería agregar que a mí me gustó mucho de tu participación esto que dices. O sea, creo que también tiene que ver mucho con las motivaciones con las que haces las cosas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, trabajar con Cristina me gusta mucho porque la intención es justo de difundir y es de difundir en… Claro que a los extranjeros sí les interesa, pero no se trata de repetir cuadros folclóricos que vendes justo sino de hacer como procesos de difusión profunda, ¿no? Y eso creo que tiene que ver totalmente con la intención con la que decides empezar un proyecto, ¿no? O de irte por respuestas fáciles, porque hay ciertas cosas que sabes que la gente va a comprar. Es el camino fácil, digamos, pero no. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle a los dos. Primero, felicitar a dos colegas de la Facultad de Filosofía. Yo también soy filósofo, mi querido Mario. Entonces, mis preguntas van por ese lado. A mí me parece que un ámbito poco explotado por los filósofos es justamente la relación que se tiene entre el discurso filosófico y sus implicaciones en la imagen. Entonces me llamó muchísimo la atención su interés por el mito, porque me parece a mí que el mito es un elemento que conecta más con la comunidad que el mismo discurso filosófico. Entonces, creo que de su trabajo ese es un elemento muy valioso. Hace rato decías que también tienes algunos dibujos no sé si de la apología de Sócrates o no sé por ahí, ¿no? O algo así escuché. Mi pregunta es justo esa, preguntarles a los dos, como investigadores, y a ti como filósofo, ¿qué te parece más complicado o qué te pone un reto? O sea, ¿cuál es el reto, por ejemplo, de tener, como tú dices, una perspectiva desde la filosofía, un bagaje teórico y hacer este tipo de trabajos visuales? Yo, para empezar, ya lo dije, pero quiero volver a decir, era muy mal filósofo, ¿no? Eso es muy importante. Lo que para mí quedó más que como contenidos específicos, o sea, yo ahorita no puedo hablar como muy claramente de ningún filósofo ni de ningún momento, es como la actitud, como la filosofía como una pasión, ¿no? Y aunque claro que tengo como cosas que pienso que vienen de las clases que tomé y los libros que leí, lo que a mí me interesa poner en las imágenes es más la invitación a esa duda, pues, a esa duda que es lo que llamamos duda filosófica, ¿no? O la actitud que mueve a la filosofía, pues. No tanto como transmitir un contenido específico, sino que el lector se sienta interpelado, no de una forma definida, sino que diga, ah, caray. O sea, suena chistoso, pero es como ponerlo en un problema, pues. Contagias, ¿no?, tus preguntas. Es como ponerlo fuera de lugar un poco, porque ahí es donde empieza como a enriquecerse el mundo. Creo que eso es como lo más valioso de la filosofía para mí, pues, que el mundo es infinitamente rico. Sí. Bueno, querríamos hacer dos preguntitas nada más, creo que ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Ya? ¿No? ¿Ninguna pregunta más? La que empezó a hablar, ¿no?
yo empecé a hablar. La que empezó a hablar y ya. Muchas Hola, gracias. bueno, continuando con la cuestión de la difusión, mi pregunta es sobre qué otros proyectos en cuestión de difusión tienen. Yo quiero agradecer mucho a esta generación de jóvenes que están preocupados por presentar los mitos y presentarlos en estos nuevos formatos. Soy maestra de secundaria, aparte de ser narradora, y me ha atrapado mucho también un trabajo que están haciendo visual, Gabriela Vadillo, 68 voces, 68 corazones, que tiene una línea muy parecida a la que ustedes están manejando, que además me ha funcionado muchísimo en el aula, mucho. Tan es así que los mismos muchachos quieren más, y quieren más de un estado en el que pertenezco, donde hay una gran negación ante lo que somos como esta parte indígena, ¿no? Se habla de los mayo llorenes, que son lo que más visible está, y que yo lo vine a conocer estando acá en la universidad, pero también están los tepehuanes del sur de Sinaloa, que hay un total desconocimiento, y los tarahumaras sinaloenses, que apenas están haciendo visibles, que hay todo un movimiento para que se vean. Sería muy importante de su parte como investigadores e interesados en esto, pues que también voltearan los ojos ante esto que está ocurriendo y que queremos que se siga difundiendo, porque lo que vemos, los resultados que vemos con los muchachos ante esto que presentan es realmente motivador. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a contestar brevemente porque ya se acabó el tiempo. Solamente decir que sí, que estos proyectos de difusión, yo en lo personal, estamos haciendo ahora un nuevo libro con Cristina, con Ediciones Tecolote, sobre la serpiente, pero además del trabajo editorial, que creo que es fundamental, como dices, por todo lo que genera, yo también creo, y creo que también tiene que ver, bueno, coincido contigo, en que la difusión también tiene que surgir de los propios pueblos que hablen de sí mismos, ¿no? No de gente que vaya a hablar de ellos. Entonces, en ese sentido, yo, los proyectos comunitarios y educativos que ahora coordino o llevo a cabo, tienen que ver con eso, ¿no? Con generar la posibilidad de que tú digas, mis historias valen la pena y tienen muchas cosas que decir y tengo ganas de contarlas. Y de conseguir los medios para que eso se pueda hacer, ¿no? Pero entonces, sí, con adolescentes justo de secundaria que estuvimos trabajando, ahora con niños, estamos viendo la forma de difundir sus propias ideas del mundo, de concebir la realidad, también como una forma de difusión de quiénes son ellos, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser quienes deseamos los otros que sean ellos, sino quiénes son ellos ahorita. O sea, a mí justo los jóvenes de Ocomantla me decían, nosotros también somos migrantes, ¿no? Somos indígenas y somos migrantes, y somos indígenas y somos albañiles, y somos indígenas y somos muchas cosas, ¿no? No somos esta como idea cristalizada que se tiene desde la ciudad quizá, ¿no? Pero bueno, yo podría hablar mucho de eso, pero voy a detenerme porque hay muy poco tiempo. No sé si Cristina. No, Ana Paula, Juan, muchísimas gracias y gracias a ustedes por su atención y esperamos que todos lean muchos mitos. Muchas gracias. Sí.